Comprometido, entregado a su vocación, profesor cercano pero exigente con los alumnos, un ejemplo de la pedagogía de la presencia, acompañando siempre a los alumnos más allá de las aulas, en el patio, en las salidas escolares, en las actividades pastorales, con la capacidad de aprenderse los nombres de todos para, como él mismo dice, poder poner a la persona humana en primer lugar. Así es Rafael Eguíluz Martínez, religioso marianista, que nos comparte en este vídeo su testimonio de vida. Le acompaña Miguel Ángel Dieste, quien conversa con él sobre su vocación, los jóvenes, la iglesia, la oración y sobre todo sobre su gran pasión que es la educación. Nacido en La Zarrazcueta, pequeño pueblo de Álava, rodeado de la naturaleza, que es otra de sus pasiones, siempre tuvo claro que quería ser profesor. Y muy pronto, a los 17 años, decidió entrar en el noviciado para ser marianista. Echando la vista atrás, reconoce con claridad la importancia de su familia en su vocación. Siendo el menor de muchos hermanos, es en su casa donde aprende a rezar, pero también a compartir, a pelear, a hacer las paces, a jugar. La define como una auténtica escuela de aprendizaje social. Esto le ha ayudado mucho en su vida, por el paso de diferentes destinos como Colombia, Zaragoza, Roma, Vitoria y desde 2009 Valencia, donde ha ejercido varias funciones. Admite que le ha encantado ser profesor, pero no tanto ser director, puesto que siempre ha asumido en calidad de servicio. Su entusiasmo al hablar de los jóvenes es grande y dice con alegría que tiene la suerte de conocer a muchos faustinos en el colegio, haciendo referencia al joven alumno del Pilar de Valencia que falleció dejando una intensa experiencia de Dios compartida y que fue proclamado venerable por el Papa Benedicto XVI en el año 2011. Gracias a este testimonio, donde participan también amigos, familiares y hermanos religiosos, conocemos un poco más la vida de Rafa. Una vida dedicada a los demás, a acompañar, a escuchar, a atender, a sacar lo mejor de cada joven y donde nos comparte sus sueños por ver una iglesia que, como dice el Papa Francisco, vuelva a las fuentes y esté más cerca de los pobres con vidas más sencillas. Gracias, Rafa, por brindarnos un testimonio lleno de vitalidad y pasión por la educación. Hola Rafa, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy buenas, Miguel Ángel, fenomenal. Un poco nervioso, pero muy bien. Normal, yo también. Bueno, lo primero quiero agradecerte este encuentro. A mí me hace pues bastante ilusión, la verdad, porque bueno, te estimo mucho, hemos compartido también algunos tiempos juntos y yo creo que esto va a hacer bien a mucha gente que te va a escuchar, nos va a ver y que tu palabra pues es una palabra que siempre deja huella. A mí por lo menos me ha dejado. Bueno, a mí el encuentro me pone un poco nervioso porque no me gustan aparecer en las redes, no me gusta, pero bueno, pues me lo pidieron y encantado. Pues todo sea por hacer el bien, ¿no? Estupendo, muy que sea bien. así. Eso. Bueno, pues vamos a empezar por el principio y es por tu infancia, ¿no? ¿Cómo empieza tu historia? Bueno, pues yo nací en un pueblo de Álava, pequeñito, y en una familia numerosa. Y recuerdo que tengo de la infancia es fenomenal. Es que lo pasaba genial. Estábamos jugando con los amigos, salíamos por ahí con ellos y en casa, cuando llovía mucho y en invierno y hacía frío y nevaba, pues claro, hemos sido 8 hermanos y en casa vivían los padres y el abuelo, así que era una familia numerosa. Y en casa, en invierno, lo pasábamos genial, no había televisión, pero organizábamos entre los hermanos y los padres campeonatos de ajedrez, campeonatos de cartas. Bueno, nos lo pasábamos en grande. Estábamos siempre peleándonos, pero fenomenal. Y después, claro, como anécdota, yo soy el pequeño de todos los hermanos y reconozco que era el mimado y el consentido de la casa. O sea, que genial. Sí. Bueno, vaya, la verdad es que antes con poco, ¿verdad?, se hacía mucho y se disfrutaba muchísimo. Eso da gusto. Sí.
Bueno, ¿y qué es lo que más te marca pues, para toda esta historia que acaba en una vocación religiosa? Bueno, yo podría señalar un montón de cosas, pero bueno, las resumiría en 3 aspectos a destacar desde mi familia. Por una parte, creo que el gran legado que mis padres nos han dejado y me han dejado es la educación en la fe. Mi familia era una familia sencilla, una familia cristiana, una familia muy religiosa. Bueno, como detalle te cuento que en mi casa rezábamos todos los días el rosario. Y antes de acostarnos rezábamos siempre y otras manifestaciones de piedad. Bueno, había un ambiente religioso muy grande y eso me ha marcado y bueno, pues aquí estoy. Por otra parte, visto desde la perspectiva de adulto, yo considero que ahora que mi casa era una escuela de aprendizaje social. Ya he comentado, éramos muchos. Y entonces eso de la solidaridad, del compartir, del convivir, es que lo aprendí en casa. Tenía que ayudar, teníamos que colaborar todos, nos peleábamos, teníamos que hablar, teníamos que callar, teníamos que enfadarnos, teníamos que desenfadarnos. Bueno, en último término, convivir en una realidad amplia, que es donde se aprende, pero claro, yo en una primera instancia lo aprendí en casa por esa realidad que he dicho, por esa circunstancia de ser una familia numerosa y maja. Claro, sí, sí, sí. Después, hay otro aspecto también que quisiera destacar. Mi pueblo es pequeño, pero muy bonito, todo verde y rodeado de montes. Yo creo que, visto también desde la perspectiva de adulto, yo creo que ahí aprendí a valorar la belleza, por otra parte a respetar la naturaleza y sobre todo la afición a la montaña. Ha sido uno de mis hobbies, he disfrutado muchísimo, lo he pasado genial, incluso ahora, pues siempre que puedo y voy a Vitoria o voy al pueblo, pues siempre que podemos a la montaña. Era más limitado por mi situación de salud, pero fenomenal. Pues como compañero de claustro, lo que vi, además tuve la suerte de ser un profesor de su tutoría, lo que vi pues es un educador marianista. Pues no puedo decirlo de otra manera, no puedo expresarlo de otra manera, es decir, una persona que estaba pendiente de cada uno de los alumnos. Me llamaba muchísimo la atención, por ejemplo, la forma de prepararse las sesiones de evaluación. No era una cosa normal, las llevaba muy bien preparadas y además el conocimiento que tenía de cada chaval y de cada chica era impresionante. O sea, que realmente a mí me llamaba muchísimo la atención, me enriquecía. Luego yo era tutor de segundo de bachillerato e intentaba parecerme un poquito a él, pero realmente no llegaba ni mucho menos. Y ya entras en la vida religiosa, tu primer momento, esto de... ¿Hay un instante en que tú ves la luz, ves que eso es lo que tienes que hacer? Bueno, no es un instante, es un proceso. Yo en el pueblo no había bachillerato y entonces fui a estudiar el bachillerato interno con los marianistas. Bueno, yo de pequeño siempre decía que quería ser profesor. Y cuando estuve como interno con los marianistas, bueno, primero todos los profesores eran marianistas. Y entre otras cosas, bueno, pues percibía que la vida de comunidad pues era bonita, que les veía felices, les veía alegres a los marianistas. Y después, entre todos los marianistas, había 2 otros a los cuales yo admiraba mucho. Y entonces ese deseo infantil, de crío, de que quiero ser profesor, estando con los marianistas ya fue poco trasladándose a yo quiero ser profesor, pero como tal marianista. Y poco a poco, bueno, pues yo quiero ser marianista. Bueno, pues lo pensamos, lo hablé, lo rezamos y ya pues a los 17 años ya inicié mi camino de marianista. Y aquí Fenomenal. estoy. Aquí estás, muy bien, muy bien. De su personalidad hay que destacar la seriedad con la que la impresión primera que da, ¿no? Pero inmediatamente, en cuanto te acercas, pues descubres su simpatía, su cercanía, es muy agradable para la conversación.
Y esto se ha puesto de manifiesto en su misión, ¿no? Es un educador 100%. Y un educador no solamente en lo formal de preparar las clases, de corregir, de ser riguroso en el buen sentido de la palabra, sino sobre todo en esa educación en el patio, como hemos comentado pues muchas veces, a la banda, del campo de fútbol, donde se charla, donde se comparte, donde está cercano a los jóvenes. Y luego, pues como de su ser religioso, pues un hombre de profunda vida de oración, ¿no? Y su interés por la formación, eso siempre me ha llamado la atención. Hemos compartido libros que él ha leído, que he leído yo, nos los hemos comunicado, y muy preocupado por la formación también de los jóvenes religiosos. Hemos vivido los dos en el cuarto, en el quinto era la casa de formación, y pues comentábamos el tema de los jóvenes marianistas preparándose para el futuro. Y si piensas en algunas de las cosas que te han ayudado como mucho a crecer, ¿no? Entrando a los 17 años, ¿me dices algún momento en que realmente has visto que has dado un salto como persona, como...? Bueno, yo diría que la vida está hecha de pequeños síes. Yo creo que en la experiencia progresiva, paulatina de mi relación con Dios y con María, indudablemente me han ayudado a crecer y a madurar como persona, pero eso poco a poco y en el tiempo, entre avances y retrocesos. Por otra parte, la relación humana pues también es un elemento que lo he vivido con mucha intensidad y que me ha ayudado muchísimo. He tenido la suerte, no solamente en España, de estar en lugares muy diferentes, conviviendo con realidades distintas. También estuve en Colombia, viviendo en una situación social de mucha marginación. He estado en zona rural, en la Almunia, estuve en Roma. Bueno, he tenido la suerte de convivir en ámbitos muy distintos y esa relación pues me ha ayudado muchísimo. Y yo estoy muy agradecido a toda esa cantidad de personas que he conocido, que me han apoyado, que me han ayudado. Una maravilla. Rafa y yo pertenecemos a la familia marianista. Él ha sido educador de mis 4 hijos, somos amigos, es mi confidente. Me ha acompañado mucho estos años como responsable de zona, con todos mis desvelos. Y luego yo creo que compartimos sueños. Soñamos cada vez cómo ser cada vez más familia marianista, cómo hacer para que el carisma marianista pues, permanezca más allá de nosotros. Está claro que eres un educador, que lo llevas en la sangre, la misión en la educación. ¿Qué te viene a la cabeza lo primero cuando se pronuncia esa palabra? Bueno, yo diría en primer lugar, soy educador marianista. Y la educación marianista, desde nuestros fundadores, ha tenido un sello propio, unas características propias. Y desde pequeñito, porque en alguna medida eso lo he vivido y lo he absorbido en contacto con los marianistas, pues me han ayudado mucho, un poco a moldear o intentar, por lo menos, ese ser educador marianista. Yo destacaría algunas características de nuestra educación marianista para aquellos que no la conocen. Por una parte, el espíritu de familia. Por otra parte, la aceptación de la persona y la búsqueda de la verdad. Lo que dice San Juan, ¿verdad? La verdad os hará libres. La adaptación a los tiempos, la adaptación a las realidades nuevas. Lo que el padre Samina nos recordaba también del Evangelio, a vino nuevo, odres nuevos. El sentido crítico, educar en el sentido crítico de la persona, el nivel de las relaciones y la comunicación. No sé, en último término, como resumen, todo lo que es la educación integral. O sea que eso me ha ayudado mucho en mi misión de educador, ir dando pasos, intentando vivirlo desde esas características de la educación marianista. Rafa ha aportado mucho como educador. Por un lado, algunos pueden pensar que ha sido estricto, riguroso, cuando ha sido director o meramente como profesor, exigente, pero
esa exigencia acompañada de cordialidad o cordialidad acompañada de exigencia da unos frutos estupendos. Así le quieren a Rafa Lang, le han querido y le siguen queriendo sus antiguos alumnos. Esa fórmula tan marianista, por otro lado, ¿no?, de cordialidad, cercanía, empatía con los alumnos y al mismo tiempo mantener un nivel de exigencia, no de ser estricto por estricto, sino por sacar lo mejor del joven. Una cosa que en mi despedida del claustro, en la jubilación, que dije es que un elemento de la educación marianista importantísimo, y también importantísimo, como no para mí, ha sido la pedagogía de la presencia. Me explico, ¿qué es eso? Sí que ha sido una preocupación y un dedicar tiempo constante en mi ser educador a través del tiempo. Pedagogía de la presencia, bueno, pues muy sencillo de decir. Es decir, estar con el alumno, acompañar al alumno, no solamente en el aula, en el pasillo, en el patio, en el deporte, en la actividad pastoral, en la salida, no sé, relacionarme con el alumno. Y eso me parece que es importantísimo en nuestra pedagogía y en nuestras características de la educación marianista. De Rafa, para mí lo más importante es cómo ha dado vida a la pedagogía de la presencia. Es una persona que está presente en todos los lugares del colegio, en el hall, en los pasillos, en las aulas, en el patio, y también está presente en todas las circunstancias que puedan haber. Resulta, por ejemplo, curioso cómo los domingos en la misa de 8:30 él siempre baja media hora antes para poder estar con las personas que llegan, tener ese gesto, esas palabras, tanto si son profesores, como si son padres, como alumnos o exalumnos, y luego cuando termina la misa se sitúa en la puerta de salida para así que todas las personas que están pues puedan tener esas palabras de despedida cuando se van del colegio. Luego, aparte, también me resulta curioso en el patio, es decir, él siempre, toda su vida, mientras ha estado aquí, entre semana, por las tardes, cuando salían los chavales del colegio y hacían deportes, o los fines de semana, siempre está en el patio. Hace que sigue los partidos, pero yo sé que en el fondo los partidos no los sigue porque yo creo que no es un gran deportista ni le gusta mucho el deporte. A él lo que le gusta es compartir con sus alumnos pues una parte que para los alumnos es muy importante, que es el deporte. Entonces, pues igual que pasa en el hall, igual que pasa en el patio, pasa en todos los lugares. Y aparte que es una persona que esa presencia la hace, pues bueno, tanto en las circunstancias pues bonitas de la vida, como también en las circunstancias adversas. Es decir, es una persona que yo creo que nunca ha habido un funeral de algún padre de un alumno o de algún padre de un fraterno que no haya acudido. Él acude a la iglesia, acude al funeral, se pone como él es siempre en el último banco y saluda y acompaña, porque eso es muy importante. Como educador yo creo que ha cultivado mucho la escucha, es decir, la escucha de sus alumnos. Yo creo que es una de las personas de aquí de la comunidad de fe del Colegio del Pilar que más chavales están siendo acompañados por Rafa. Y aparte resulta curioso que a pesar de que Rafa es una persona pues muy estricta y en cuanto a las notas, que no debe poner unas notas muy elevadas a los alumnos, sus alumnos le quieren y le quieren porque se han dado cuenta que Rafa, más que impartir unas asignaturas, es decir, Rafa lo que hace es transmitir valores y esos valores son los que acompañan a sus alumnos a lo largo de toda su vida. También en esta despedida del claustro, entre otras cosas, comenté que bueno, pues, intentaba vivir la vida como misión y que eso lo he ido descubriendo poco a poco en el transcurso de mi hacer como educador marianista. Y creo que es muy del padre Chaminade, del fundador de los marianistas. Él nos insistió y nos dijo que todos somos misioneros y somos misioneros de María. Entonces, claro, para mí María ha sido un referente importantísimo en mi misión educadora.
María, esa mujer de la fe, María, la mujer humilde, la mujer de la acogida, de la escucha, la mujer de la disponibilidad, la mujer del servicio. Bueno, pues poco por ahí he intentado caminar y por ahí he intentado hacer mi misión educadora. Bueno, de María veo, es muy típico marianista decirlo, pero la humildad, la sencillez y la discreción. Rafa pasa sin hacer ruido, pero hay que tomárselo en serio, mucho, muchísimo. Y la gente que le conocemos sabemos que lo que dice cala hondo. También comentaba y decía que en esa despedida que la misión es como el marco que ha enfocado toda mi acción educadora. Por una parte, el marco en un cuadro pues da cierta perspectiva, pero no todos los marcos resaltan de manera similar al cuadro. Entonces yo creo que de la misma manera el educador, hay un elemento importantísimo desde dónde educa. Es decir, desde qué antropología, desde qué visión de hombre y mujer educa. Y a mí eso me parece importantísimo. Y para un educador marianista, yo creo que está clarísimo. Educamos desde Jesús Maestro y desde María Madre. Yo creo que son nuestros ejemplos en la relación profesor-alumno, educador-alumno, tan importantes. Rafa es la eterna sonrisa. Él siempre es optimista, siempre está feliz, alegre, siempre quiere ayudar a los demás, es la eterna sonrisa, es muy amable. Y luego, pues eso, cuando viene a cerrar, lo que más quiere siempre es ir al monte, pasear, y estar siempre en un entorno de naturaleza. Y le encanta, le encanta. Luego, todo lo que sé de él y todo lo que me cuentan es que le encanta ser profesor. Y está encantado de estar con sus alumnos, me cuenta 1000 historias de sus alumnos, que siempre está contando historias de sus alumnos y de lo feliz que es con sus alumnos. Y para terminar diría un elemento que a mí cada vez lo he vivido con más intensidad y con más ilusión, ser dador de sentido para las personas y para los educandos. Ser signo de alegría y de esperanza para las personas con las que he convivido y en donde he estado en ámbitos muy distintos, como he mencionado antes. En último término, pues colaborar para ayudar a que la persona desarrolle lo mejor de sí mismo, de tal manera que en el desarrollo de su personalidad pues pueda constituir y pueda construirse su futuro. Me tocó vivir pues un momento en su vida, yo creo que importante, que es cuando tuvo que dejarse las clases pues por una enfermedad crónica. Y bueno, recuerdo el día que vino al despacho y la verdad me llamó muchísimo la atención la entereza con la que me contó con sumo detalle y suma exactitud, porque ese es Rafa, qué es lo que realmente le impedía seguir dando clase, ¿no? Bueno, pues yo tenía un nudo en la garganta, pero él me ayudó porque lo vi con esa naturalidad, contando un poquito que como si eso forma parte de la vida y ya está, ¿no? Yo en alguna ocasión, pues con algún compañero he comentado que Rafa es siempre Rafa, pero las circunstancias que sea, y ahí pues me lo demostró, que en circunstancias muy duras pues seguía siendo Rafa. Es una persona muy consciente, con los pies muy en la tierra, pero con una mirada al cielo, pues vamos, que yo intuía que era lo único que podía explicar esa naturalidad. De hecho, me dijo, mira, para que la información la tengan todos, como son muchos los que me van a ir preguntando, pues si te parece, si tú lo ves en un claustro, pues yo cuento lo que me pasa. A Rafa, es fantástico cuando tú quieres. Pues con la misma naturalidad expresó y con la misma precisión expresó lo que le pasaba al claustro entero, ¿no? Yo veía las caras y un poquito todos aguantando la emoción. Pero lo que he dicho antes, era tal la naturalidad y tal el optimismo, porque eso yo creo que es esencia de Rafa, sean las circunstancias que sea,
hay que buscar lo positivo y potenciarlo, y bueno, y luego la esperanza, ¿no? Él lo contaba pues, y se notaba, ¿no? con esperanza. Has hablado de servicio. Está claro que bueno, pues, has sido profesor, pero también has ejercido responsabilidades como director. A mí sí que me gustaría pues, que dijeras algo a estas personas que tenemos ahora sirviendo pues, en estos cargos de responsabilidad. Bueno, a mí ser profesor me ha encantado, ha sido mi pasión y he disfrutado muchísimo. Ser director no me ha gustado nada. He aceptado esa responsabilidad porque me la pedían y entendía que como marianista tengo que estar disponible para los servicios que me piden. Y entonces pues he aceptado ser director en distintos lugares, pero bueno, no me gustaba nada. Intentaba hacerlo lo mejor posible. Entonces, ¿qué diría? Pues no sé, yo no sé quién es para dar consejos a nadie. Pues que lo vivan con sentido común, que lo vivan con esa actitud de servicio que veo en muchas personas hoy, en distintos ámbitos que conozco aquí mismo. El equipo de directivo es unas personas entregadas, con ilusión, con proyectos, bueno, una maravilla, y diría que por ahí. Y después, sin olvidar aquellos elementos propios que nos identifican como educadores marianistas, que es importante ser misioneros de María, entre otras cosas. Bueno, pero ya digo, no sé, yo no soy quien para dar consejos a nadie. Bueno, pero... Yo puedo contar de mi experiencia lo que me ha ido bien y fenomenal. Sí, ya has dado buenos consejos, creo que son importantes. Si tengo que condensar lo que el educador Rafa ha sido, yo diría, o lo situaría en sus saludos, matineros y vespertinos, da igual, cuando te lo cruzas por el pasillo. Es espectacular. No es un saludo cualquiera. Rafa es una persona, desde luego, muy educada, muy correcta, pero no es un buenos días. Es un buenos días muy especial, porque se para, te mira con unos ojos de interés real, con mucho cariño, te reconoce, te celebra. Es que realmente es que te celebra, ¿no? Es que vas después del encuentro de Rafa diciendo, joder, pues parece que Rafa se hubiera encontrado con alguien muy importante, ¿no? Este Rafa. Y eso lo hace con los alumnos. Claro, sus alumnos reconocen o se ven valorados en su relación con Rafa y lo quieren arrabiar, lo respetan profundamente, y es porque él antes los ha respetado y los ha querido profundamente. En su despedida, en su jubilación, él decía, bueno, es que a mí me ayuda mucho rezar por ellos, ¿no? Y por sus familias, porque eso genera unidad, genera fraternidad, genera familiaridad. Bueno, vuelvo al discurso final cuando te jubilaste aquí en el colegio, que marcó mucho. Esas palabras yo creo que te salieron del fondo del alma y marcaron mucho. Y hablas de la oración. Cuéntame, para ti, que esto de orar, ¿a qué te lleva? Bueno, la oración es importantísima. Así como necesitamos el oxígeno para respirar, pues el cristiano necesita la oración. Es decir, la oración entendida como el encuentro con Jesús. Ese encuentro que nos lleva a experimentar el amor de Dios, y desde ese amor nos lleva al amor a los demás. Bueno, pues eso para mí ha sido importantísimo. De nuevo, vivido entre avances y retrocesos. Aquí no es todo fácil y todo qué bonito y qué bien, ¿verdad? Unos momentos con más intensidad, otros momentos con más sequedad, unos momentos con más ilusión, otros momentos con menos. Bueno, pero como ilusión y como meta y como elemento, para mí la oración ha tenido una importancia grandísima y se la he intentado dar. Y ahora que estoy jubilado, pues aún con más intensidad. O sea que en ese aspecto es fenomenal. Decía Carlos de Foucault una cosa que a mí no sé, lo he tenido muy presente, que rezar por el otro, interceder por el otro ante Jesús, ante Dios, es una manera de quererlo y de amarlo. Y me parece muy sugerente y muy bonita esa. Después, por otra parte, los que tenemos fe, pues sabemos que
que la oración es un elemento, entre otras cosas, que crea unidad, que crea fraternidad. Bueno, yo he procurado, igual ha habido días que me he olvidado, pero lo he tenido muy presente, rezar todos los días por mis alumnos y por las familias, todos los días. Las circunstancias que voy conociendo, o aunque no las conozco, a mí es igual. Y entonces, no sé, yo a eso le he dado mucha importancia, porque entiendo que es un medio que también nos ayuda, o a mí me ha ayudado muchísimo a vivir esa relación desde la intercesión ante el Padre de todas las personas que directa o indirectamente entran y están en relación conmigo. O sea que importantísimo. ¿Y qué es la oración? Bueno, hay muchas definiciones de oración. Yo me quedo con la definición de Santa Teresa. La oración, dice ella, es tratar de amistad con el amigo. Me parece sencilla y a mí me ayuda mucho. Tratar de amistad con el amigo. Y dice en otro momento, en la oración no se trata de hablar mucho, sino de amar mucho. Bueno, esto es más difícil. Pero bueno, me encanta y me ayuda. Y también me gusta mucho la idea de Carlos de Foucault sobre la oración. Y él dice que orar es pensar en Dios con amor. Es como mirar a Dios amándole, o dejarse mirar por Dios, que nos mira con ese cariño de mirada de Jesús. Y a mí, no sé, me encanta, me ayuda mucho. Ese pensar en Dios, estar, como dice él también, Carlos de Foucault, rezar es poner el corazón delante de Dios y estar. Ya está. Y me parece, a mí eso me ayuda mucho. Pues de Jesús se nos dice en el Evangelio que se acercaba a la gente, que se interesaba profundamente por la situación, y Rafa ha sido así en su misión educadora, de acercarse, de interesarse. Vamos con el amigo, vamos con el gran educador, nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Y te voy a hacer una pregunta ya que va subiendo de nivel esto, Rafa. ¿Quién es Jesús para ti? Uy, qué difícil. Así resumiendo, quizás muy teórico, pero lo vivo o intento vivirlo en la vida diaria. Resumiendo mucho, ¿quién es Jesús para mí? Yo diría que es el rostro humano de Dios. A mí eso me encanta. Concretando un poquito más, Jesús es encarnación, es resurrección. Una encarnación con todo lo que conlleva de vida, de compromiso. Pero bueno, es la meta, es el horizonte, la resurrección. No sé, ¿quién es Jesús? Yo diría que es camino, es vida. Tenemos la suerte de creer en un Dios que es vida y que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Eso es una gozada, eso es una maravilla. Creer en un Dios que es eso, vida, que es, no sé, ilusión para tirar adelante, para recorrer el camino, dentro de las dificultades y los dolores y los contratiempos y los aciertos y los fracasos que en mi vida hay y ha habido y en la realidad de la sociedad puede haber. O sea que por ahí iría un poquito, alguna pincelada. Los rasgos de Jesús que veo más en Rafa, pues es su cuidado, el cuidado de todas las personas que tiene a su alrededor, especialmente a las personas que están enfermas y que están pasándolo mal, su acogida, su forma de acoger, su forma de acompañar, su forma de caminar con y junto a las personas que Dios ha puesto en su vida. Si hablamos de Jesús, tenemos que hablar de su madre, Hombre. de María, y más los marianistas. Es que van de la mano, van de la mano. Entonces, ¿quién es María para mí? Es una maravilla. Para mí María es la mujer del sí. Pero ese sí, en la vida concreta, diaria, era que me cuesta esta relación, esta convivencia, este problema, esta dificultad. La mujer del sí. Es la mujer de fe. Es la primera discípula. No sé, y como he dicho antes, cuando hablaba de la educación, para mí María es ese modelo de educadora como marianista. Ya he comentado y he destacado de María esas actitudes que todo educador marianista deberíamos intentar vivenciarlas en la realidad de cada día, en el aula y en donde estemos. Por una parte, la fe de María, que ya he destacado, la humildad,
esa actitud de acogida, la actitud de escucha, importantísimo, acompañar escuchando, la actitud de servicialidad, no sé, por ahí va. Y por ahí me acompaña María y por ahí intento caminar con María, porque ella pues, nos lleva a Jesús y está con Jesús, y si estamos con ella estamos con Jesús. O sea que es una maravilla tener una madre así en último término y una educadora tan fenomenal. Bueno, pues una mujer que no lo tuvo, como sabemos, nada claro, pero sin embargo se fió, confió en Dios. Y ahí pues ya fue poco a poco entreviendo cuál era el querer de Dios sobre ella. Ya está, bueno, hasta que al final ya su sí definitivo en la cruz. El marianista es el hombre fuerte en la fe, es el hombre que educa también en la fe. ¿Qué te atreves a decir de Dios? Uy, ¿qué me atrevo a decir de Dios? Pues así de entrada, voy a decir que nada. ¿Qué me atrevo a decir de Dios? Pues contemplarlo con recogimiento, no sé. ¿Qué diría? ¿Qué me atrevo a decir de Dios? Bueno, confieso que es el Señor y confieso que es el Padre misericordioso y compasivo y que es el Dios que nos ama y que nos acoge. Pero bueno, ¿qué voy a decir yo de Dios? No sé qué decir de Dios. Sí que hago esa confesión de que es el Señor, es el Padre bueno. El misterio nos sobrecoge, por Exactamente, eso sí. es mejor el silencio, ¿no? Como palabra, sí. Bueno, y hablando de misterios, yo quiero hablar contigo sobre las vocaciones a la vida religiosa. Ya sabes que esto es un tema un poquito difícil y hoy en día quizá más, ¿no? No sé, qué decir. Bueno, tú has hablado con un montón de jóvenes a lo largo de tu vida y sigues hablando, me encanta, porque siempre te pillo hablando con alguien. Y si hablamos de vocaciones a la vida religiosa, ¿qué le decimos a un joven, Rafa? Bueno, primero el tema de las vocaciones es una preocupación, ¿verdad? Pero bueno, también hay que ponerse en manos de Dios y Él sabrá por dónde conduce a los cristianos y a la Iglesia. ¿Qué le diría a un joven que se plantea ser marianista? Pues yo en primer lugar le diría enhorabuena. Y después, ¿qué más cosas le diría? Bueno, pues reza. Tú pídele a Dios que te dé luz, que te dé ilusión, pídele a María que te acompañe en este discernimiento. Le diría también que se aconseje, que dialogue con una persona de su confianza. Y también le diría que si al final va entreviendo que Dios la llama, que supere los miedos, que se tire a la piscina y que adelante, que esto de ser marianista es una gozada. Es una vida de felicidad, una vida de plenitud y es una maravilla. Que se anime. Ya sé que es difícil, pero bueno, para Dios no hay cosas imposibles. O sea que hay que también esperar y tener confianza y, bueno, pues ya habrá vocaciones. Pues si no, Dios sabrá lo que hace. Rafa, cuando pase por el mundo, lo que nos va a dejar es la palabra cariño. Dentro de esa imagen que puede dar de un aspecto de serio, ¿no? Para nada. Deja mucho afecto, mucho cariño, deja el estar ahí, saber que puedes contar con él, deja su escucha, deja su consejo, deja su sabiduría y deja pues ese abrazo que es él mismo. Y si hablamos de la iglesia actual, ¿qué me cuentas? Bueno, se podría contar muchas cosas, ¿verdad? Pero así, de forma resumida, ¿qué diría de la Iglesia? Bueno, pues es esa comunidad de seguidores de Jesús, la comunidad de cristianos, ese pueblo de Dios, pues que camina entre luces y sombras, entre pecado y gracia, entre bien y mal. Bueno, yo creo que la Iglesia hay cosas muy buenas, hay cosas que hay que mejorar, que hay que cambiar. Yo creo que la Iglesia, la impresión mía es que vamos hacia comunidades más reducidas, pero quizá comunidades con una vivencia de la fe más profunda. O sea, que siempre que ganemos en calidad de vivencia de la fe y en relación con Dios y en servicio a los demás, pues bienvenido sea. O sea que en ese aspecto yo estoy muy esperanzado.
Y además la Iglesia es del espíritu, también de los hombres. Pero bueno, quien la mueve es el espíritu y él va adelante y camina hacia adelante y nos lleva hacia adelante. A pesar de los nubarrones que vemos y de las situaciones que antes y hoy pues vemos que hay que mejorar y hay que cambiar, hay que hacerla más de evangelio, más de Dios, ser testigos de la realidad en la que creemos. Bueno, pues poco a poco. Rafa dejará un ejemplo de vida, un testimonio de carisma marianista vivido día a día, dejará presencia, esa presencia que queda cuando una persona pasa por un lugar y aunque se vaya, siempre permanece, siempre está. Dejará muchas actitudes y mucha ayuda para cómo vivir el carisma marianista, fijándonos o poniéndonos en él. Dejará un ejemplo de educador marianista. Y hablas del futuro de la Iglesia, me gusta porque tienes una perspectiva siempre positiva de las cosas. ¿Y algo más en ese sueño de Iglesia para el siglo XXIII? Bueno, yo creo que en alguna medida en el hoy, porque el siglo XXIII me queda muy lejos, vamos a aterrizar antes en el XXI. Yo creo que en el hoy, yo creo que el Papa Francisco está siendo, o es, un regalo del Espíritu a la Iglesia y a la humanidad. Yo creo que él nos está, por lo menos en mi humilde parecer, nos está dando mucha luz sobre por dónde debemos caminar los cristianos, por dónde debe caminar la Iglesia. Yo creo que nos está presentando un evangelio con una frescura preciosa, muy, bueno, como todo el evangelio, es verdad, una buena noticia, pero con un talante más de evangelio, y a mí eso me encanta. Después nos está también presentando, un poco pensando, bueno, ¿y la Iglesia por dónde tiene que caminar? ¿En el siglo XXIII? No lo sé, pero en el siglo XXI yo creo que los cristianos tenemos que caminar hacia una Iglesia, como dice el Papa Francisco, y nos está recordando continuamente, volver a las fuentes. Una Iglesia más con los pobres y para los pobres. Una Iglesia menos rimbombante y más sencilla, más humilde, más de servicio, menos de aparato. Yo creo que por ahí deberíamos caminar los cristianos hacia una vida más sencilla, más de servicio, más de estar con las personas, más de estar con la gente, más de ser signos de Dios y ser buena noticia. Me encanta el Papa Francisco, le veo un signo de alegría, de resurrección, de vida. Pues qué alegría tener un responsable de la comunidad que a mí por lo menos me anima en esa idea de ser cristiano y en esa vivencia del Evangelio. Yo creo que la Iglesia, bueno, por ahí va al punto de por dónde podríamos caminar, o donde pienso yo que podríamos ir o ir dando pasos. En último término, una Iglesia que sea más de Dios, más de Evangelio. Claro, esto se dice pronto, y siempre caminamos, ya lo he dicho antes, entre luces y sombras, pero bueno, siempre con la perspectiva de que es el Espíritu quien nos mueve y que nosotros tenemos que colaborar con Él. No vale ser cruzarse de brazos y decir, bueno, que ya el Espíritu actuará, no, el Espíritu actúa a través de las mediaciones que somos las personas y las instituciones y la vida y la realidad. O sea que por ahí, con mucha esperanza. O sea que eres de los que hacen lío, ¿no? Y animan a armar lío, como el Papa. Bueno, yo hacer lío y armar lío, no lo sé, creo que no. Pero bueno, por lo menos me anima mucho si otros lo arman. Si el Papa nos anima a que seamos un poco más atentos a la realidad social y a adaptar la realidad desde de la Iglesia en aquello que hay que hacer, porque hay unos elementos que son de siempre. No siempre, pero bueno, siempre hay aspectos que hay que mejorar y, como no, y que hay que adaptar. Bueno, pues todos esos elementos, las mismas estructuras de la Iglesia, pues yo creo que el Papa Francisco, a mí hay una cosa que me encanta, entre otras muchas del Papa Francisco, que él siempre habla de procesos. No se trata de que de la noche a la mañana hay que cambiar, y no, eso igual se puede hacer, pero no sé si conduciría mucho. En cambio, el Papa siempre habla de procesos. Claro, un proceso es más lento, hay que armarse de paciencia, hay que discernir, hay que rezar mucho, hay que buscar entre todos. Bueno, pues yo creo que por ahí si vamos dando pasos, pues fenomenal. El paso de Rafa por la vida de una persona no la deja indiferente. Él trabaja mucho,
trabaja mucho. Yo de broma decía, si este hombre es que se estudia la genealogía de las personas y no sé, hace cosas casi mágicas, ¿no? Porque yo sé que él se empeña en que las cosas sucedan y sucedan rápido con las personas, y que ese paso suyo les sirva para algo, les sea útil, ¿no? Entonces yo entiendo que él lo que va a dejar es una huella importante, ¿no? Y luego ya pues un poquito de Texas para abajo, y pensando en el colegio, pues en mi colegio lo que va a dejar es un ejemplo, un testimonio claro de lo que es un educador marianista. No hace falta que él cuente muchas cosas, no hace falta ir a libros, es que lo tenemos todos presente porque su vida es honda, es profunda. Entonces ese ejemplo lo vamos a tener en Valencia, desde luego, siempre. El Papa está insistiendo mucho en la paz en el mundo, y más en este conflicto no armado, que siempre hay guerras, pero ahora pues igual nos toca más de cerca. ¿Qué podemos hacer, Rafa, para cultivar esa paz en cada uno de nosotros, en los jóvenes, para que nos importe sobre todo también lo que ocurre y estas desgracias que vivimos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos vivir esto? Yo, en primer lugar, un recuerdo cariñoso hacia todas estas personas que viven ese drama de lo que estamos viviendo en Ucrania y en otras partes del mundo. Lo que pasa es que quizá Ucrania lo tenemos más cerca. ¿Quién iba a pensar que en Europa iba a vivir una guerra? Pero un recuerdo cariñoso hacia todas estas personas que viven este drama humano y tremendo, una guerra del siglo XXI más inconcebible. ¿Y qué podemos hacer? Pues por una parte rezar mucho, pedir al Dios de la paz que mueva los corazones de las personas para ser constructores de paz. Por otra parte, como educadores, pues educar en la construcción de la paz. Y ahí sí que tenemos muchas posibilidades en el ámbito de la escuela, de la relación humana. Educar en esas actitudes de construir puentes, de dialogar, de buscar la verdad, dentro de las realidades distintas de opinión, de visión, de conceptos que son muy legítimas, pero bueno, siempre con un denominador común de buscar el bien, la justicia, de buscar la realidad de la fraternidad, de una sociedad mejor, de una sociedad en un término donde se viva la paz, porque la justicia y la paz pues van unidas. Yo creo que ahí en ese campo se ha trabajado y se está trabajando, pero todo lo que podemos hacer en esa línea de ser constructores de paz y educadores en la paz, y ahí tenemos en la escuela, y ahí tenemos un ámbito muy concreto, muy real, de día a día. Yo creo que todos los pasos que demos en esa línea de nuestra acción educativa, bienvenidos sean y fenomenal. O sea que podemos hacer mucho. Estamos haciendo, pero hay que seguir haciendo y cada vez más. De tal manera que la persona, el niño, el adolescente, el joven, pues también vaya asumiendo y haciendo suyas esas actitudes que son de evangelio, pero son de todo ser humano, de buena voluntad, de construir la paz allá donde esté, en él mismo, en la familia, en la realidad social, en los amigos. Bueno, y así construimos sociedad, si no, pues qué difícil. Rafa va a dejar la huella de un religioso marianista laico, comprometido, entregado a su vocación y sobre todo como educador, como he dicho antes, al 100%, un educador no meramente formal, sino un educador evangelizador, y totalmente implicada la educación con la pastoral, la cercanía a los jóvenes y sobre todo su interés por acompañarles, por animarles, por descubrir lo mejor de ellos.